Hola, Paulino Vigil de Gracia, encantado de estar contigo en esta presentación, en esta actividad académica, y en especial por el tema que vamos a discutir sobre la necesidad o no de cambiar la definición de preeclampsia y eclampsia. Vamos a compartir un PowerPoint donde necesito que vamos haciendo cierto seguimiento sobre lo que quiero llevarles o transmitirles de la necesidad de una nueva definición de preeclampsia y sobre todo desde el punto de vista clínico. Entonces, esto ustedes lo conocen muy bien. El Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras 2013, 2020 y lo aceptan muchas organizaciones, hace una clasificación de trastorno hipertensivo del embarazo en 4 grandes grupos. Uno de esos grupos es la preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica, preeclampsia agregada, hipertensión gestacional. El grupo para el estudio de la hipertensión o la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión hace una subdivisión de la preeclampsia en 4 grupos que básicamente se refiere al momento que ocurre la preeclampsia y se habla de preeclampsia de origen temprano si ocurre antes de las 34 semanas y preeclampsia de origen tardío si ocurre después de las 34 semanas. Igualmente, preeclampsia pretérmino si es antes de las 37 semanas y preeclampsia de término si es de 37 semanas o más. Pero igual, esta es la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, aceptado, insisto, por una u otra organización con leves o ligeros cambios. Sin embargo, es necesario que conozcamos o insistamos en algunas cosas. A pesar de que la preeclampsia es una enfermedad muy frecuente y que se han hecho grandes aportes, sobre todo en las últimas décadas, su diagnóstico se basa en observaciones que se hicieron hace 200 años, siglos atrás. Entonces, una patología común, frecuente, alta morbilidad y mortalidad materna, perinatal, pero estamos basándonos en el diagnóstico dado de criterios de hace mucho tiempo. Existe muchísima subjetividad en esos criterios usados para definirlo. De hecho, la famosa triada, conocida por muchos de hipertensión, edema y proteinuria, ya no es aceptada. Pareciese ser que la hipertensión y con sus debilidades y sus subjetividades es la real variable clínica, la manifestación clínica real de esta enfermedad. Sin embargo, tenemos muchas dudas con respecto al punto de corte y la forma de medir estrictamente esa hipertensión. El edema, por ejemplo, fue abolido. Desde el año 2000 no sale en la clasificación internacional. De hecho, en el año 1996, el Colegio Australiano, el Colegio Canadiense eliminaron el edema de esta patología. Entonces, sí, tenemos tiempo ya que no usamos el edema para definir preeclampsia. Y en el año 2013, la proteinuria ha sido eliminada cuando hablamos de criterios de gravedad. Si la paciente tiene una preeclampsia grave, ya no importa la proteinuria. Sin embargo, vean ustedes, cerca de un 10% de las pacientes con hipertensión y daño multisistémico, estoy hablando en embarazo, no presentan proteinuria. Y este hallazgo es mayor si la preeclampsia se desarrolla posparto. Ustedes también saben que hay un porcentaje muy alto de eclampsia que no tienen proteinuria. Entonces, la proteinuria tampoco es un elemento que se presenta en todas las pacientes que tienen preeclampsia. La hipertensión sí es una manifestación, por supuesto, de un daño endotelial que se ha generado por esta patología. Entonces, la hipertensión es una manifestación clínica de un daño, sobre todo endotelial. También ustedes deben saber que el síndrome de Hell, por ejemplo, que es una clara manifestación de gravedad de la preeclampsia-eclampsia, y es típico en esta patología, hasta un 18% de estos pacientes pueden no tener hipertensión. Entonces, hay un síndrome de Hell típico de preeclampsia y no tiene hipertensión. Por lo tanto, a pesar de la manifestación de la hipertensión con un hallazgo muy típico de la preeclampsia-eclampsia, hay pacientes en las cuales tampoco lo encontramos. La verdad es que no existe un examen específico para hacer el diagnóstico de preeclampsia-eclampsia. Y de allí que su diagnóstico se basa en hallazgos totalmente inespecíficos. Y no es que no se han dejado de buscar, se han buscado, pero todavía no se han encontrado. Entonces,
Hay hallazgos tan inespecíficos y subjetivos, por ejemplo, medible. La hipertensión, hay subjetividad en el punto de corte. ¿Cómo medirla? ¿Cuándo medirla? Proteinuria, los niveles de proteinuria, y ya les mencioné anteriormente. Plaquetas, niveles de plaquetas, enzimas hepáticas, los cortes de niveles normales de enzimas hepáticas. Todo esto tiene límites imprecisos y que cambian de una institución a otra, de un país a otro, de unas normas a otras. Y signos subjetivos, por ejemplo, cefalea o dolor de cabeza, alteración visual, epigastralgia, todo eso es muy subjetivo al paciente y a la forma como lo cuantifica el profesional de la salud. Hay otras subjetividades, que si es leve, que si el signo es leve o el síntoma es leve, que si es persistente, que si es severo, que si es de reciente inicio, que si lo tiene hace mucho. Todo esto no está claro. Y todo esto genera que tengamos ciertas dificultades en garantizar o aseverar o tener certeza que la paciente tiene un trastorno hipertensivo del embarazo y más compararlos con los estudios hechos en un lugar y otro lugar si existen estas subjetividades. Y veamos la presión arterial 140-90, que es el punto de corte que se usa para definir preeclampsia o hipertensión gestacional. Esto se usa en todas las guías y es un consenso de décadas ya. ¿De dónde surge esto? Esto fue extrapolado de adultos sin embarazo. Entonces, imagínense ustedes, adoptamos algo de adultos no embarazados. Y ustedes saben que hay pacientes con eclampsia que convulsionan, con síndrome GEL y con incluso otros daños a órganos sin llegar a esos niveles de presión. Hemos visto eclampsia con 130-80 o eclampsia con 140-60, 140-70 o las dos presiones normales. Entonces, ese punto de corte realmente es difícil aceptarlo como el punto donde va a desarrollarse una patología. Yo he visto, ustedes han visto seguro pacientes con presiones arteriales sistólicas de 240, 120 en la sistólica y no convulsión. Y no hay una relación directa con la presión arterial y este hallazgo. Y la proteinuria, 300 miligramos, arbitrario. ¿Por qué no 290, 250, 350? Es arbitrario. No se ha probado que hay una relación directa entre el nivel de proteinuria 300 y un daño o complicaciones de esta patología. Entonces, este punto de corte, que es el que se usa, no se basa en hallazgos clínicos. Y por eso hoy día no lo usamos como criterio de gravedad, no se usa ya. Los niveles de plaquetas, bastante dificultad van a encontrar y controversia y publicaciones usando un criterio o otro criterio, que si es menos de 100.000 o que si es menos de 150.000. Y hay pacientes que tienen preeclampsia severa, sin duda, con plaquetas en 120.000, 125.000, 130.000. Pero el concepto usado para trombocitopenia por la mayoría de los investigadores es menos de 100.000. Entonces, no hay una precisión con respecto a estos valores que insisto que son medibles, pero subjetivos. Y viene otro punto interesante, la edad gestacional, 20 semanas. ¿Por qué 20 semanas? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 15? ¿Por qué usar un punto de corte? Esto es impreciso. Entonces usamos ese punto de corte para definir hipertensión en la preeclampsia, para definir hipertensión gestacional. Sin embargo, podemos encontrar preeclampsia y eclampsia antes de las 20 semanas. Un ejemplo muy conocido por probablemente todos ustedes es el embarazo molar, la mola. Pacientes con mola diatiforme pueden presentar incluso eclampsia antes de las 20 semanas. Y sin discusión, hay pacientes con preeclampsia que no encontramos otra justificación a las 18 o 20 semanas. Claro que son pocos, pero las hay. Y hay evidencia de pacientes con presión normal, por ejemplo, antes del embarazo. Es decir, no son hipertensas, presiones totalmente normales. Y esa presión en esa paciente durante el embarazo se eleva en las primeras 20 semanas. ¿Y qué hacemos? Hoy día esa es hipertensa crónica, porque la definición de hipertensión crónica es si tiene presión arterial 140-90 o más antes de las 20 semanas. Pero si nunca la tuvo antes del embarazo, probablemente porque nunca se la tomó, está bien. Pero estamos hablando de pacientes que están vigiladas, seguidas, con presiones normales. Se embaraza y antes de las 20 semanas tiene presión arterial elevada. ¿Es preeclampsia? No, por definición, hoy día.
¿E hipertensión crónica? Sí, pero si es que no lo fue. Entonces, ¿ven las dificultades que tenemos? Sí, muchas dificultades. Entonces, seguimos. La preeclampsia versus hipertensión gestacional, que ya estaba hablando, se basa exclusivamente en proteinuria. El mismo nivel de presión arterial para definirla, pero si no tiene proteinuria, es hipertensión gestacional. Si tiene proteinuria, es preeclampsia. Y obvio, hoy día, si tiene criterios de gravedad, entonces ya no importa la proteinuria. Eso es un consenso, insisto, del 2013 para acá. Entonces, no necesariamente existe una continuidad entre una y otra, hipertensión gestacional que pasa a preeclampsia. Eso no existe una continuidad encontrada. Tampoco en que no tengo proteinuria y después tengo proteinuria. Porque de hecho se han encontrado pacientes, hasta un tercio de los pacientes, que tienen proteinuria sin ningún hallazgo de preeclampsia y posteriormente desarrollan preeclampsia. Entonces también hay mucha subjetividad y en el momento preciso que se está desarrollando la proteinuria, la hipertensión o los daños a órganos en esta paciente. Otras manifestaciones que son manifestaciones desde el punto de vista fetal, neonatal, restricción del crecimiento, producto de esta patología, oligohidramnio, desprendimiento de placenta, alteraciones del Doppler fetal, materno, placentario, todo esto son aportes que se han encontrado más recientemente en las últimas décadas asociados a preeclampsia que no forman parte de la definición. Y un tópico para mí sobresaliente es el embarazo en adolescentes y la definición de preeclampsia. ¿Por qué? Porque en las definiciones tampoco se han usado las presiones de esta paciente. Todos sabemos que las pacientes adolescentes tienen presiones inferiores a la población adulta. Entonces, los niveles normales de presión arterial en adolescentes son mucho más bajos que la adulta. Sin embargo, para el diagnóstico de preeclampsia se usan los mismos valores y esto es incorrecto. Nosotros estamos investigando en esto y hemos hecho ya un par de publicaciones al respecto y una de las más recientes que está por publicarse en estos momentos, ya fue aceptada en el Journal Canadiense de Ginecología y Obstetricia, es que un aumento de la presión arterial sobre la basal en adolescentes de 20 en la sistólica y 20 en la diastólica simultáneamente se asocia a preeclampsia, a trastorno hipertensivo del embarazo. Pero bueno, esto hay que seguir aportando a ver si esto también contribuye en el momento que se haga una nueva definición de la condición de preeclampsia, se usa. Han aparecido nuevos conceptos, los biomarcadores angiogénicos, por ejemplo. El PIF, el factor de crecimiento placentario, el FLIT1, el FLIT1, son ya marcadores angiogénicos que tenemos que nos ayudan a tener una idea no exacta, pero más precisa de una paciente que en X porcentaje va a desarrollar preeclampsia o que no va a desarrollar preeclampsia y el pronóstico de esa paciente. E insisto, ultrasonografía, Doppler o biomarcadores biofísicos también hay que usarlo para clasificar o aportar a la definición de preeclampsia. Y los cambios en los niveles de presión arterial, que esto ya se hizo en adultos. En el año 2017 la Asociación Americana de Cardiología dio cambio a la definición de la presión arterial en adultos. 130-80 es hipertenso. Y de hecho se habla de hipertensión en estadio 1, 130-80 más, y estadio 2, o severa, 140-90 más. Y en preeclampsia, o embarazada, perdón, seguimos usando 140-90. Entonces hay algo aquí que hay que revisar y que hay ya que actualizar con respecto a la definición. Entonces, para hacer el manejo correcto de cualquier patología se requiere el diagnóstico oportuno, correcto o adecuado de esa patología. No podamos dar un manejo adecuado si no tenemos un diagnóstico correcto. Y eso pasa con muchos pacientes con preeclampsia y eclampsia, que no hay precisión por la variación en la definición, subjetividades y diferentes criterios que podemos estar pecando con la definición correcta y no dar el manejo oportuno. En conclusión, y sin discusión, es necesario llegar a un consenso y cambiar la definición clínica de preeclampsia. Eso se tiene que dar y rápido. Esto urge. Entonces, con todo lo que les he dicho rápidamente en estos 15 minutos que nos han pedido, es claro que necesitamos cambiar la definición de preeclampsia y eclampsia. De lo contrario, de preeclampsia sobre todo, perdón, hipertensión, de lo contrario, no vamos a dar el manejo correcto. Y estaríamos entrando en esa subjetividad, darle manejo o no darle manejo bajo esta condición o bajo la otra condición. Jóvenes, para mí es un placer haber compartido con ustedes este tema, esperando que les haya quedado claro
¿Por qué hay duda? ¿Dónde hay duda? Porque hay justificación que a veces hacemos manejos diferentes o actuamos diferentes. Y por el beneficio de la población con hipertensión y embarazo, hay que llegar a un consenso y ese consenso amerita hoy día un cambio de la definición de preeclampsia. Encantado, ha sido un placer compartir contigo. Nos vemos nuevamente en otro tema.